hablar de las habilidades psicoemocionales. Quiero que me acompañes a ver el siguiente material para que sepas de qué vamos a hablar. La educación socioemocional es un proceso de aprendizaje para trabajar e integrar conceptos, valores, actitudes y habilidades que permiten comprender y manejar emociones para una mejor adaptación. Esta educación pretende lograr el autoconocimiento, autorregular las emociones, comprender al otro de manera empática, fortalecer la autoconfianza y cultivar una actitud responsable. En algunos países se ha integrado este concepto a la educación formal, buscando que la emoción y el sentimiento sean orientados hacia la llamada inteligencia emocional. Bueno, pues tenemos para hablar de este tema el día de hoy a Emiliana Rodríguez Morales. Ella es cofundadora y directora de educación de Atentamente. Tiene una maestría en mente, cerebro y educación. Forma parte del Consejo Consultor de UNICEF y Mahatma Gandhi Institute of Education for the Peace. Es integrante del comité directivo de la Alianza Global de Aprendizaje Socioemocional, Caranga, y es autora de 7 libros de educación socioemocional. Emiliana, wow, bienvenida, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, bienvenida. ¿Qué es esto o a qué se refiere la educación socioemocional? Es realmente un proceso a través del cual vamos aprendiendo todo lo que tiene que ver con los valores, las actitudes, las habilidades que nos permiten, por un lado, conocer nuestras emociones y poder regularlas. Por otro lado, establecer relaciones sanas con las demás personas basadas en la empatía, basadas en la colaboración y que también nos permite tomar decisiones responsables. Entonces, una educación que sabemos hoy que se empieza desde la gestación básicamente, y de hecho es muy importante en la primera infancia, que empezamos a desarrollar todos los patrones emocionales que son la base de la arquitectura cerebral, pero también de la personalidad. Pero es un proceso, de hecho, que se continúa a lo largo de toda la vida. Ahora con la neurociencia, la psicología cognitiva, etcétera, tenemos mucho mayor conocimiento de cómo funciona nuestra mente, el cerebro y las emociones, y sabemos que es algo esencial para el bienestar, para la salud mental, la toma de decisiones, y que realmente debería ser parte de nuestra formación integral como seres humanos. O sea, tendríamos que tenerla inclusive en las escuelas, digamos, como una materia desde chiquititos también. Adelante. Claro. Emiliana, te saluda Pamela. Hola, ¿qué tal? Buen Mucho día. gusto, Pamela. Bienvenida, mucho gusto. Entonces, podríamos decir que la educación socioemocional, ¿se podría decir que es autoconocimiento? El autoconocimiento es una dimensión que yo pondría como la base de la educación socioemocional, porque si no, nosotros no nos conocemos, no conocemos nuestras emociones, nuestras actitudes, sesgos, prejuicios, pues es muy difícil tener estas relaciones sanas y tomar decisiones. Por eso decía, ¿no? Conócete a ti mismo, esa frase tan importante, ¿no? De la antigua Grecia, pero es la base. A partir de eso hay que desarrollar también regulación emocional, empatía, colaboración, y esta toma de decisiones autónomas y también éticas. Oye, ¿cuáles serían las principales habilidades que tendríamos que aprender nosotros primero y, por supuesto, después enseñarles a nuestros niños? El autoconocimiento, como te decía, creo que realmente es la base, pero algo que a veces no se ve cuando hablamos de cómo le hacemos para conocernos, es que hay 4, de hecho, que les llamamos los ABCDs del bienestar emocional, que son 4 competencias más básicas sobre las cuales se construyen todas estas dimensiones más complejas. La A tiene que ver con la atención. A veces no pensamos en esto como una habilidad socioemocional, lo pensamos más bien como algo cognitivo, ¿no? Y decimos a los niños y las niñas, pongan atención, etcétera. Hoy sabemos que la atención se puede entrenar, que la capacidad de estar con la mente presente, calma y clara es la base de este desarrollo. Es algo maleable también. Entonces la A de atención, luego la B que le llamamos de bondad, que agrupa realmente todas estas competencias como puede ser la empatía, que es la capacidad de ponerme en los zapatos del otro, ¿verdad? Pero que no solamente eso, sino poder ampliar mi círculo de empatía para incluir personas que pueden ser muy ajenas a mí, difíciles, que me pueden caer mal, que pueden tener otro marco de valores, ¿verdad? La gratitud, la capacidad del cuidado de ayudar a otros, eso entra en la B. La C le llamamos claridad y tiene que ver mucho con el pensamiento crítico, pero es esta capacidad de tomar perspectiva y salirme de las historias que me cuentan mis emociones. Cuando sentimos una emoción, por ejemplo, nos enojamos, usualmente están estos pensamientos que dicen, es que tú nunca me escuchas. O siempre haces lo mismo y lo haces para molestarme.
estas historias que vienen con las emociones no nos permiten ver las cosas con claridad. Entonces la C es esta mente clara que cuestiona los propios pensamientos y sesgos y que puede ver con mayor perspectiva. Y la D es un sentido de dirección y propósito. Entonces siempre poder estar contactando con el para qué hacemos las cosas, con nuestro proyecto de vida y con nuestros fines últimos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en bienestar no solamente como placer, ¿verdad?, sino bienestar que tiene muchísimas dimensiones, incluyendo la social. Oye, esto es como en orden. Esto que nos dijiste es en orden, o sea, por ejemplo, para poder llegar a la dirección y el propósito, primero tengo que ejercitar la atención. ¿Es en orden? De hecho, se van complementando entre sí. A mí me gusta pensarlas también como, por ejemplo, ese conjunto de habilidades que tienes que aprender si quieres aprender una coreografía. Entonces, pues tienes que tener ritmo, tienes que aprenderte los pasos, ¿verdad? Tienes que tener cierta elasticidad, pero no los aprendes de manera seriada, sino uno se va complementando con el otro. Entonces, de alguna manera pensamos en la A como en la base, ¿no? La atención, pero realmente lo ideal es que vayas trabajando todos estos elementos. Y si no tienes un sentido de dirección, de para qué desde el inicio, pues tampoco tienen mucho sentido los demás. Entonces, realmente se van trabajando. Se complementan todos. Exactamente. De ahí nos estás hablando sobre las habilidades socioemocionales. También entonces hay competencias socioemocionales. ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia? Esa es una excelente pregunta y de hecho te voy a confesar que, por ejemplo, en los círculos de especialistas muchas veces se usan los dos términos. En realidad yo sí considero que son competencias en el sentido de que el autoconocimiento, la autorregulación, etcétera, requiere por un lado de actitudes, ¿no? Y de mentalidades, les llamamos, los famosos mindsets también. Entonces, requiere de actitudes, requiere de habilidades más básicas, como la regulación de la atención, sí se puede pensar como una habilidad en sí. Y además también algo muy importante es que la educación socioemocional esté enmarcada en esos valores, no haya un marco ético, porque tú podrías hacerte muy empático, por ejemplo, con la finalidad de manipular a otro, que no es lo que queremos en la educación socioemocional, ¿verdad? Entonces, como se incluyen valores, actitudes, habilidades y, por supuesto, conocimientos, tenemos que poder definir qué es una emoción, tenemos que poder entender cómo operan en el cerebro para realmente poder hacer uso de ese conocimiento. Entonces, por eso yo lo considero más competencia, aunque en el campo a veces se intercambian y se usa habilidad como un paraguas, ¿no?, para estas competencias. Entonces, o sea, digamos que cualquiera de los dos términos es adecuado. Cualquiera de los dos términos se podría usar, pero ya si quieres ser más preciso, yo sí les llamaría competencias. Ok, es importante decirlo Sí. eso. Bueno, ¿nos acompañan a ver la siguiente cápsula? Educación socioemocional implica un autoconocimiento. Se trata de un trabajo personal, de cuestionamiento constante y permanente acerca de lo que siento, de lo que quiero lograr y de las estrategias para alcanzarlo, lo que implica identificar retos, superar miedos, ponderar fortalezas. La importancia de cada una de estas habilidades socioemocionales, así como del impacto positivo que su desarrollo provoca, está en el debate actual. Se busca atención, claridad, lenguaje emocional. Las competencias centrales de la educación emocional pueden ser enseñadas de diferentes maneras y entornos, y el componente ético es fundamental en el proceso de educación socioemocional. Desde esta perspectiva, el cociente intelectual deja de ser considerado un campo único ligado al conocimiento para albergar diferentes espacios de la vida de una persona, su desarrollo y capacidad de desenvolvimiento frente a estímulos y problemas de la realidad. Perfecto, eso nos va ayudando a que esto quede como más claro. ¿Qué es esto de la regulación emocional? ¿Qué nos dirías? La regulación emocional, primero, no significa no sentir, ¿no? Que a veces se confunde con eso, Sí. con que ahora, bueno, todos vamos a ser robots, no, para nada. Tampoco tiene que ver con guardarme las emociones, que a veces también es eso, pero tampoco tiene que ver con simplemente expresarlas y ya. La regulación emocional, de hecho, lo que significa es tener la capacidad para regular, ya sea, por ejemplo, para disminuir la intensidad, la frecuencia y la duración de emociones que no nos ayudan a lograr nuestras metas y alcanzar el bienestar. Por ejemplo, el enojo, aunque a veces puede ser útil, porque por ejemplo si veo una injusticia y me enojo, eso me da información de que hay algo que no está bien y que hay que hacer algo. Pero si el enojo me ciega, ¿verdad? Y viene con estas historias, donde entonces ya quiero, por ejemplo, dañar a alguien, entonces ahí es muy importante poder reconocer eso y poder regularlo.
Y que también, por ejemplo, no me enoje por cosas futiles, ¿no? Que alguien por algún error cerró la puerta o no me saludó y entonces yo tengo todas estas historias y me estoy realmente dañando a mí mismo y puedo dañar a los demás. Entonces, regular las emociones implica entender, primero, de qué son las emociones, cómo tienen este componente que no solamente afecta a mi cuerpo, sino mi percepción, y a partir de eso poder regularlas, o sea, bajarle la intensidad o también, por ejemplo, nutrir las emociones que me ayudan a lograr algo. Si necesito nutrir mi motivación para terminar una tarea, por ejemplo, entonces ahí puedo también regular mis emociones. Si necesito nutrir mi empatía y mi agradecimiento para mejorar mis vínculos con otros, entonces ese acto de nutrir realmente y generar esta empatía, esta gratitud, etcétera, es también un proceso de regulación emocional. Y por supuesto, pues calmarnos, ¿no? En estas situaciones que además vivimos de estrés constante, de incertidumbre, etcétera. Oye, podría ser también en el sentido contrario, por ejemplo, ahorita que lo dijiste, todas las emociones evidentemente nos ayudan, todas son positivas, no hay negativas ni positivas, ¿no? Lo hemos visto muchísimo en este programa, pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo no me sé enojar? O sea, o no me enojo, porque también hay personas que lo han, por estos mandatos sociales de nulifícalo, no lo sientas, no solo bajar el volumen, sino que no exista. Entonces, a veces no se enojan cuando deben de enojarse, también ahí hay que buscar la regulación. Definitivamente. O sea, las emociones es muy importante que nos dan información cuando sucede algo importante. Entonces, por eso la regulación se construye bajo las bases del autoconocimiento. Entonces, por ejemplo, poder conocer a qué fui condicionado, ¿no? Cuáles son los prejuicios que tengo de que, por ejemplo, las mujeres no se enojan o los hombres no lloran, etcétera, etcétera. Poder conocer eso y para qué me sirven las emociones. Y también algo que es interesante es que, por ejemplo, hay veces que es importante ser firme, ¿verdad? Claro. Y poder poner límites. Pero también esa firmeza no tiene que venir solamente del enojo. Podría venir, por ejemplo, de la compasión entendida como el deseo de que el otro no sufra, ¿no? Si veo que mi niño se va a atravesar la calle, le puedo poner un límite muy fuerte y claro, pero no viene del enojo, sino viene del deseo de que no le pase, de que no se dañe. Claro. Por eso es tan importante educarnos sobre esto, ¿no? Nosotros cuando trabajamos con niños, con jóvenes, con adultos, con padres, con docentes, con realmente personas de todas las edades, porque siempre podemos aprender más sobre eso. Claro, siempre hay que estar aprendiendo. Sí, justo nos están comentando en las redes, nos dice, el saber ponerle el nombre a cada emoción y a lo que estoy sintiendo nos da la oportunidad de hacerme responsable de lo que a mí me toca, por lo que así no daño al otro con mis acciones. Entonces, ¿podríamos decir que la responsabilidad también es una habilidad socioemocional? La responsabilidad, de hecho, es un valor, ¿no? Es un valor, pero para que nosotros, y es un valor y es también una habilidad, digamos, yo le diría más bien ética. Pero para llegar a ser responsables hay que desarrollar habilidades socioemocionales, ¿no? Entonces, para ser responsables, para ser respetuosos, etcétera, necesitamos primero conocer y regularnos en estas emociones y también poder conectar con otros, tener claras nuestras metas, poder establecer planes para seguirlas y todo esto requiere habilidades más básicas que son las socioemocionales. Claro, para entonces dar ese siguiente brinco. O sea, si no las tenemos, Exacto. entonces tal vez no podemos ser respetuosos. Exactamente, y eso se ha visto mucho también, por ejemplo, en los niños, que un niño puede decirte lo que es el respeto, puede decirte cómo sería actuar de manera respetuosa, pero si no se puede regular en el momento en que un compañerito lo agrede, pues sale el enojo y reacciona, ¿no? Entonces, y no solo pasa en los niños, la verdad. No, pasa a todos los niveles. Oigan, acompáñenme a ver también la siguiente cápsula, por favor. El concepto de inteligencia emocional aparece en la literatura gracias a los psicólogos americanos Peter Salovey y John Mayer, quienes publicaron un artículo en 1990 en el que apareció por primera vez el término que definían como la capacidad para supervisar los sentimientos y las emociones propios y de los demás, de discriminar entre ellos y de usar esta información para la orientación de la conducta. Pero fue el psicólogo Daniel Goleman quien en su obra Inteligencia Emocional puso el tema a circular.
escolar. Goleman explica que las competencias de autoconocimiento, autodisciplina, persistencia o empatía tienen más importancia para la vida que el cociente intelectual y afirma que ignorar estas competencias es un riesgo. Entre una vasta obra, el autor publicaría también el libro Inteligencia Social. Goleman imparte conferencias para empresarios, profesores, psicólogos y otros grupos de profesionales, por lo que no sorprende que su visión haya sido también adoptada con éxito por la mercadotecnia y criticada como forma de control social. Pero quizá lo más relevante del impacto de sus reflexiones sea que en algunos lugares del mundo se incluye el concepto de la educación socioemocional en los sistemas educativos. Pues bueno, es interesante también tener como acceso a estos títulos y por supuesto a todos los que tú has escrito, que ya aquí estoy viendo que son 7 libros. ¿Dónde podemos encontrar todo lo que has escrito? Todo lo pueden encontrar en la página de la asociación Atentamente, que es atentamente.com.mx. Ahí hemos publicado varios libros y de hecho ahora estamos ofreciendo uno también por los tiempos difíciles que vivimos, que le llamamos el manual, es un manual ABCD para la salud mental, donde aplicamos estos 4 principios, ¿no? Atención, bondad, claridad y dirección, pero para la vida cotidiana. Entonces, para todos los interesados, los pueden descargar de manera completamente gratuita y empezar a trabajar con este mundo Qué interno. importante. ¿Nos puedes repetir, por favor, la página para todos los que están viendo? Claro, es atentamente.com.mx. Y lo vamos a poner en nuestras redes. Así es, nos dice Deyavi, dice, conocer las emociones nos ayuda a ser mejores padres, ahora que estuvimos hablando como ser padres y madres, ¿no? Exactamente. De hecho, esto es un tema fascinante porque cuando estamos siendo padres y madres, pues por supuesto hay muchísimas emociones nuevas, ¿no? Como padres y madres, pero también estamos viendo todo el desarrollo de los pequeños. Entonces, siempre que hablamos nosotros con las familias, recomendamos realmente verlo como una oportunidad para aprender juntos, porque estos cimientos, ¿no? De patrones emocionales y sociales claros que podamos establecer desde la infancia, se aprenden en casa y se aprenden del ejemplo. Entonces, por eso es tan importante en esta etapa, sobre todo, trabajar con nuestro mundo interno. Porque aparte hay un mito que, bueno, esto sería como el mundo de las emociones, de la atención y de todo esto, como que es un mundo que solamente le compete a las personas que se encargan de la salud mental, ¿no? Psicólogos, terapeutas, psiquiatras, etcétera. Y eso es mentira. Es completamente una mentira. Y de hecho algo que tenemos que ir avanzando como sociedad es primero hacernos alfabetas en vez de analfabetas emocionales, porque la verdad es que todos sentimos emociones y en todos los espacios. Y por ejemplo en la escuela es un espacio emocional en todo momento. Cuando nos estamos enfrentando hacia una ecuación o cuando estamos colaborando con un compañero, hay emociones ahí metidas y la tragedia es que a veces ni siquiera sabemos nombrarlas. Entonces primero aprender a reconocerlas, nombrarlas y aprender a usarlas también para crear espacios de convivencia saludable y tomar buenas decisiones. Eso sería la recomendación. Y efectivamente no necesitas ser psicólogo, mi formación es en física inicialmente. Y también hemos trabajado mucho con docentes de todos, desde el preescolar hasta educación superior y media superior. Y todos podemos empezar a entender este mundo interno y a través de entenderlo empezar a usarlo en favor de metas compartidas. Es que es bien importante esto que dices, qué interesante que dices que eres física, porque sí, de repente creemos que solamente las personas que se dedican a eso pueden hablar de estos temas, pero es que es algo que es nuestro, o no hay un solo ser humano que no experimente emociones, pero lo que sí hay es, como dices tú, mucha ignorancia en el tema, o sea, de repente no podemos nombrarlas porque no las reconocemos, ¿no? Entonces, ¿qué caminos nos dirías que son los adecuados para poder empezar a hacer contacto con nuestras emociones, reconocerlas, nombrarlas, aprender sus formas de expresión, sus nombres, etcétera? Primero yo diría atrevernos a hacerlo, ¿no? Entonces ahorita les acabo, por ejemplo, de compartir un recurso que es gratuito, que sí les recomiendo a todas las personas que puedan empezar a usar y a darse ese clavado, que al principio es algo difícil, porque es como, imagínate que estás en una casa a oscuras y que está toda tirada, entonces usualmente te estás pegando por todos lados y cuando prendes la luz, pues a lo mejor de inicio es impactante, ¿no? Porque empiezas a ver un montón de cosas que no te habías dado cuenta antes, pero gracias a eso, a poder ver, pues ya no te tropiezas con la misma piedra, ¿no? Entonces la invitación es a, primero como adultos, empezar a tomar recursos y también aprovechar este espacio para aprenderlo con nuestros hijos, para aquellos que tienen hijos e hijas, ¿no? Sobrinos o que están en contacto con niños pequeños. La recomendación primaria, por ejemplo, en este manual,
es que también empiecen a hacer alguna práctica cotidiana de autoconocimiento o en este caso de atención. Nosotros tenemos una aplicación. ¿Cómo Entonces, cuál? Por ejemplo, una práctica muy útil es simplemente llevar nuestra atención a las sensaciones del cuerpo. Hacer pausas para llevar la atención a las sensaciones del cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestra atención siempre está como cooptada por un montón de distracciones, ¿no? Entonces, a veces decimos que es como un changuito vuelto loco que salta de liana en liana, de idea en idea, y justamente nos distrae de lo que nos está pasando a nosotros y de cómo estamos interactuando. Entonces, la capacidad de hacer diferentes pausas en el día, donde llevamos la atención de todo lo que está pasando allá afuera y de nuestra distracción a, por ejemplo, ¿cómo se siente mi cuerpo en este momento? ¿Estoy tensa o no estoy tensa? ¿No? ¿Estoy notando alguna emoción? A lo mejor de repente me doy cuenta que estoy estresadísima y que eso lo siento en el cuerpo, o que tengo la mandíbula así porque en realidad me estoy aguantando el enojo, ¿verdad? Entonces, poder hacer esas pequeñas pausas y llevar la atención a las sensaciones del cuerpo tiene dos efectos. El primero, por supuesto, que me empiezo a conocer. Y el segundo también, que hago una pausa entre mis reacciones y ya dejo de actuar de manera habitual para poder empezar a actuar de manera consciente. Sí, dejo de hacerlo automático, que eso es bien Exactamente. importante, ¿no? Porque a veces las respuestas son automáticas. Sí, nos dice Blanca Rosa Niembro, nos dice que si a los 70 años se puede aprender estos temas. La noticia es que sí. Hoy sabemos, hay un concepto que se llama neuroplasticidad. Lo que nos han enseñado las neurociencias es que nuestro cerebro es muy plástico a lo largo de toda la vida. Entonces puedes tener 70, 80 años y antes se pensaba que las neuronas iban nada más deteriorando. Pero hoy sabemos que a esa edad tú te puedes realmente entrenar para volver a fortalecer caminos neuronales y volverte más atento, más calmado, regular mejor tu enojo, más amoroso. El cuerpo se deteriora, pero si entrenamos la mente y las emociones, esas pueden seguirse desarrollando a lo largo de la vida. Eso es bien importante. ¿Cuál es la importancia de la herramienta del proyecto de vida? El proyecto de vida yo lo pondría como, si recordamos estos ABCDs, ¿verdad? Atención, bondad, claridad y dirección, sería en el sentido de dirección. Entonces, algo que sabemos es que el sentido de dirección, de para qué hacemos las cosas, de tener un propósito, es, por ejemplo, uno de los principales protectores del estrés. Sabemos que cuando estamos muy estresados y personas, por ejemplo, en los campos de la salud, que están constantemente estresadas, el poder recordar el para qué estoy haciendo las cosas, poder tener esa visión de largo plazo, los protege del estrés según las investigaciones. Y también lo hemos visto que si lo enmarcamos, por ejemplo, en la ética, y entonces también tener un propósito de vida, un para qué estoy haciendo las cosas, que pueda ir más allá de mi placer simplemente o bienestar personal, sino si podemos tener un proyecto de vida donde además de buscar mi bienestar, incluyo el de mi familia, pero el de mi comunidad, pero el del mundo entero, entonces en ese proyecto realmente nos ayuda a dar la perspectiva, a protegernos de emociones que nos meten en problemas, el estrés, la angustia, etcétera, y también nos dan la fuerza para poder tener determinación. La determinación es uno de los principales predictores de éxito en muchos niveles y para poder ser determinados tenemos que tener una visión clara del para qué hago las cosas, a dónde voy y que sea significativo. Eso es entonces el proyecto de vida, o sea, saber para qué, saber por qué, o sea, para qué estoy caminando y hasta dónde quiero llegar, ¿no? Exactamente. ¿Tienes algún otro comentario? Sí, claro, nos dice, soy maestra de primaria y hacemos una práctica que enseñar a los niños a identificar sus emociones para poder solucionar. Funciona muy bien, especialmente si se trabaja desde pequeños. Muy bien. Nos quedamos con ese comentario. Muchísimas gracias. La verdad estuvo padrísimo escucharte. Felicidades por este proyecto y yo estoy segura que va a ayudar muchísimo a todas las personas. Acérquense a la página que nos acaban de invitar, que es atentamente.com.mx. Y bueno, muchísimas gracias, Pam.